Vale. Entonces, vamos a tener tres pasajes a la mano. Marcos 1, Mateo 4, como nuestro primer pasaje, Mateo 4, 4, 16, Mateo 4, Marcos 1 y Lucas 4. Y ahorita les digo los versículos, pero básicamente esos son los tres evangelios que vamos a ocupar hoy. Van a ser tres evangelios sinópticos. Ya hemos visto Juan, que ese no es un evangelio sinóptico, y ese evangelio que vamos a ver son los tres evangelios que tienen mucha relación, mucha conexión. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a ver. Mateo 4, por ese vamos a empezar, luego vamos a ir a Marcos 1 y después nos vamos a mover a Lucas 4. ¿Ok? Tres evangelios con diferente connotación y es muy importante que lo tengas ahorita en tu mente. Mateo, con una línea de mostrar a Cristo como rey y muy enfocado a los judíos, muy enfocado a mostrar a través de las escrituras el que Cristo es rey y es Señor. Marcos, un evangelio de Cristo como siervo, e incluso vamos a ver algo interesante. En Marcos vamos a empezar en el versículo 1, cuando en Mateo y en Lucas empezamos en el capítulo 4, el evangelio. ¿Por qué? Porque Marcos se enfoca mucho en la acción, en el ser, en el hacer, ¿ok? Más bien, más que en el ser, en el hacer, en el accionar, me interesa más lo que está pasando y cómo está sirviendo que todo el fondo, ¿no? Y Lucas 4, que como ya lo vimos, Lucas, pues, enfocado al hombre, a la humanidad de Cristo, pero sobre todo un evangelio netamente histórico y con mucha cronología, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que Marcos empieza rápido? Porque mientras Lucas está tomando 4 capítulos antes o un espacio de Biblia, un espacio del Evangelio bastante amplio para empezar este evento que vamos a ver hoy, Marcos inició prácticamente inicia casi su Evangelio con este evento, ¿no? Entonces, Marcos siempre, cuando tú lo veas, incluso es un Evangelio corto, pero es el Evangelio más antiguo. Incluso Marcos es como la piedra, pues, por llamarle como la piedra angular, o el Evangelio, o el primer Evangelio que se escribe y sobre ese se hilan los demás, ¿no? Entonces, vamos a ir a Mateo 4, versículo 18. Mateo 4, versículo 18. Y dice de esta manera: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, de oficio eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Primer pregunta que me hago cuando leo este evangelio y no he leído ninguno de los otros, y que tú deberías de estarte haciendo, o querría pensar que te lo has hecho si has leído este evangelio y no habías leído los otros. ¿Cómo llega alguien, te dice, vengan conmigo, y tú dejas todo tu trabajo y te vas tras él? Si ahorita llegara una persona que tú no conoces y llega a tu trabajo o llega ya a tu casa y te dice: oye, deja lo que estás haciendo, ya no atiendas ahí en el negocio, ya no estés dando tu clase, ya no trabajes en esta empresa y vente y sígueme. La realidad, y una de las primeras preguntas que a mí me surgía cuando leí esto, dije: y así ya nada más, así nada más, porque sí. Y me confrontaba y me hacía sufrir porque decía: rayos, yo que oí de Dios y no lo sigo. Y estos cuates parece ser que nada más le dicen: oye, ven, sígueme, y dejan todo y lo siguen. Y una parte de mí pensaba que eso era muy, muy fanático o muy loco, ¿no? O que había pasado algo que la Biblia no me había dicho, que había ocurrido antes de que tuviera este encuentro, ¿no? Que ya habían escuchado de él o demás. La misma Biblia vamos a encontrar la respuesta de esto y vamos a encontrar esta respuesta en los siguientes evangelios. Sin embargo, aquí lo que quiero destacar es dos frases en este pasaje, en el versículo 19.
venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Quiero que tengamos esto en mente. Ven tras de mí y yo te haré pescador de hombres. Es decir, si tú vienes y me sigues, yo me encargo de capacitarte para que tú tengas un oficio o realices una acción. Les está hablando a pescadores, literalmente de peces, ¿no? Sin embargo, les dice, si tú eres capaz de seguirme, de seguir mi vida, de seguir mi estilo de vida, yo ahora voy a cambiarte el oficio. Ya no vas a pescar peces, sino ahora vas a pescar hombres. A los que les gusta lo profético y a los que les gusta lo de sueños y han tenido sueños o les gusta la interpretación, por eso es que se asemejan cuando tú sueñas peces o cuando hay una profecía que menciona peces, los peces son igual a los hombres, a la humanidad, ¿ok? Porque la Biblia misma se interpreta y la Biblia misma interpreta y el mismo espíritu interpreta lo que el espíritu habla, ¿ok? Entonces, cuando está hablando aquí sobre peces y tú alguna vez sueñes como peces, lo más seguro es que estés soñando sobre humanidad y tenga una relación, peces en un río, peces en el mar, tiene que ver con qué? Con las personas, con la humanidad. Luego, tenemos estas dos ideas en mente. Ven en pos de mí y te hago pescador de hombres. Una condición. Si tú me sigues, yo te doy un oficio y yo te voy a ser capaz de hacer una acción. No le está diciendo, ven, vas a hacer este rollo y todo esto, yo te voy a capacitar, no, y tú vas a aprender leyendo esto, ¿no? Dice, yo soy el que me voy a hacer responsable de que tú puedas pescar. Ahora, vamos a Marcos 1, Marcos capítulo 1. Y en Marcos capítulo 1, versículo 16, recuerdan que les dije que Marcos empieza prácticamente el evangelio. ¿Por qué? Porque es un evangelio mucho de el siervo Jesús y de acción. Dice, andando junto al mar de Galilea, ¿quién? Jesús, vio a Simón y a Andrés su hermano, lo mismo que encontramos en Mateo, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Misma situación, misma escritura, vengan en pos de mí y os hago pescadores de hombres. Ya para no ser muy repetitivo en esto, vámonos a Lucas 4, y es el pasaje donde vamos a encontrar muchas respuestas y el cómo se da este accionar y cómo es que Dios acciona en nuestras vidas y cómo si Dios no accionaba en nuestras vidas quiere hacerlo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Perdón, 16, no miento. Va a ser denme un segundo. Lucas 5, perdón. Lucas 5, versículo 1. El 4 lo vimos la semana pasada. Lucas 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Fíjense, nos está dando el contexto del encuentro de Jesús con Pedro y Andrés. Había un gentío en Genezaret, ellos querían escuchar la palabra de Dios, es decir, la palabra que Jesús iba a hablar, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Dice que llega, enseña y empieza a enseñar a las multitudes. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, es decir, entren en el mar y echad vuestras redes para pescar. Ellos habían limpiado las redes, ¿por qué? Porque no habían pescado nada. Y él les dice, entren. Respondiendo Simón le dijo, maestro. ¿Por qué le llama a Simón maestro?
Porque él acababa de hacer, ¿qué? De enseñar. A veces no tenemos que buscarle como tres pies al gato. El mismo pasaje te dice que como él acababa de enseñar, dice, oye maestro, pues acabas de enseñar, eh, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y dice la palabra, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, fíjense, este es el mismo pasaje, no temas, sin embargo aquí incluye algo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es decir, ellos no, llegó Cristo y les dijo, dejen todo y síganme. Hubo eventos importantes, que son los que quiero destacar en esta noche, que son trascendentes en nuestras vidas porque tienen que ver con nosotros y tienen que ver con lo que hacemos en nuestra vida y cómo desarrollamos el propósito que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Dios quiere realizar en nuestra vida. La semana pasada estábamos hablando sobre la unción, esa unción de Cristo. El Espíritu Santo está sobre, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿no? Y me ha ungido y yo tengo el Espíritu y soy ungido para predicar las buenas nuevas. Y ahora viene una parte importante del llamamiento y lo primero que aparece en este proceso es que antes de ser mandado o enviado algo, necesita ser enseñado en la palabra. Lo que sustenta y lo que soporta el ser enviado es primero escuchar la voz de Dios o la palabra de Dios, ¿me explico? Entonces, una de las cosas interesantes es, tú no puedes ser enviado como, te lo voy a decir, emocionalmente nada más, y como, voy a hacerlo, y lo voy a hacer así, como que en un momento entra tu caos mental, porque hay algo que sustenta tu llamado y es algo que sustenta el que tú seas enviado y que tú te conviertas en la persona que Dios quiere que seas, y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios algo importante. Por eso es que tú y yo debemos de estar escudriñando la palabra todos los días para ver qué es lo que específicamente Dios quiere decirnos. No por cumplir un devocional, no por cumplir una obra, sino por escudriñar y decir, ¿qué es lo que tú quieres hablar a mi vida y qué es lo que tú quieres hablar a mi corazón? Entonces, el inicio del llamado de Dios a nuestras vidas, el inicio de un ministerio y de un cambio de ministerio correcto en Dios es a través de la palabra. Empieza con la palabra porque es en medio de la enseñanza donde se destapa todo. Luego, va a venir algo a tu vida. Una solicitud que rompa la lógica. Y entonces viene una situación que va a romper la lógica de tu mente. Y esto suena a veces hasta siento que es repetitivo porque muchos pasajes lo mencionan y algunos pasajes lo hemos mencionado, pero Dios a veces es muy repetitivo y vuelve a repetir lo mismo porque no entendemos. Y dice, te estoy haciendo una solicitud. Y dice, boga mar adentro. Y tú dices, no, Señor, ya lo hicimos y no funcionó. Pero te estoy diciendo que bogues mar adentro. Siempre va a haber una solicitud que rompa la lógica en medio de un llamado. Háblale a las personas, no puedo, si ni siquiera platico con ellas, soy un antisocial, soy una persona antisocial, soy una persona que no sabe hablar, soy un ignorante o no soy un ignorante, soy demasiado hablador o soy demasiado mental y no puedo generar relaciones o soy muy analítico y no puedo hacer esto. Soy muy niño, soy muy viejo, soy muy todo y todos somos diferentes, ¿no? O sea, un sinfín de pretextos que podemos poner hacia lo que Dios nos está llamando a hacer. Inicia esto, no puedo, porque yo no soy capaz. ¿Por qué no le dices a David, mira, David está muy presto en hacer todo lo que tú le digas y yo no?
O sea, ¿por qué no le dices a David? O sea, ahí velo, y mira, está bien prendido y está esperando que lo mandes, ¿por qué él no lo mandas? Ese es uno de los problemas primeros que encontramos. Entonces, hay una solicitud de Cristo, ¿para qué? Hacia algo que rompe la lógica. Luego, existe lo siguiente, y es una obediencia a la palabra. Esto tiene que ver con una doctrina de la fe en Dios. La fe en Dios no es yo creo en Dios. Algunos dicen yo creo en Diosito. El que diga yo creo en Diosito, quítese esa palabra de Diosito, porque no tenemos un Diosito, ni un Diositito, ni un Diositito. Tenemos un Dios, o sea, nunca la Biblia ocupa un diminutivo para hablarle a Dios, y no porque quiera ser demasiado ortodoxo o demasiado ultra recalcitrante, pero cuando nosotros declaramos que tenemos un Diosito, nuestra fe es una fecita chiquita. Nuestra vida cristiana es una vida cristianita. Y ese diminutivo, aunque pareciera que no, en nuestra mente está causando algo, porque ¿sabes qué es lo que ocurre normalmente? Que tenemos un problemota y tenemos un diosito, porque es nuestro diosito, ¿no? Yo crecí en la religión tradicional y tenía estampitas con diositos, ¿no? Y con diosito. Y un día, en la noche, cuando sentía que los ovnis venían por mí, los ovnis o que los demonios, todo me daba miedo, los ovnis, los demonios, todo me daba miedo, ¿no? No podía ver, bueno, vi los Gremlins, a los que son de mi generación, alguna vez escucharon los Gremlins, a muchos les fascinaban, yo salí aterrorizado, ¿no? Y me llevaron ahí unas niñas de secundaria que invitaron porque que el niño que vamos a invitarlo y dije, ay, pues me van a llevar una película bonita, me llevaron los Gremlins, no dormí toda la noche, pero el punto es este, mis hermanos, el punto es que no, dice David, por eso no me baño, ¿no? Sí, pues te vuelves gremlin, dice, tenemos un gremlin entre nosotros, ahorita le sacamos el poder del gremlin, pero fíjense nada más esto, tienes un problemota, que es un demonio, que es un gremlin asesino, que es un ovni, que es un, no sé, como le quieras llamar ahorita a esta generación, o lo que tú traigas ahí atorado, y tienes un diosito, y yo tenía un diosito en una estampita, y es más, era un niñito Jesús en una estampita, que cabía muy bien debajo de la almohadota, y me di cuenta que ese diosito no respondía al caos que traía de problemota. Y a veces nuestra falta de fe en un Dios correcto nos hace ver que el problema es más grande que nuestro Dios. Por eso es que no debemos de usar esos diminutivos y hacerlos parte de nuestra vida. Aunque suene muy soft, muy apapachador decir Diosito, no lo hagamos, no es Diosito, es Dios, es el Señor, porque en esa manera cuando nosotros comparamos, tengo un problemita con un Dios grande, con un Diosote, con un Dios, entonces alcanza la magnitud de lo que tenemos que ver. O sea, lo que Dios quiere que veamos es que el problema es pequeño para el tamaño de lo que Él es, pero nos hemos acostumbrado a ver un problema enorme con un Dios pequeño, porque no soluciona nuestras vidas y no soluciona las cosas. Y no entendemos que a veces esos problemas pequeños, Dios grande los ocupa para dar resultados que hoy no entendemos y que hoy no comprendemos. Hoy quizás no entiendas por qué ese es problema que parece ser algo que te va a comer vivo, puede causarte tanto dolor ante un Dios enorme. Ahí es donde tienes que acercarte a Dios. Te voy a decir algo, los problemas van a existir. Acabo de tomar la semana pasada un curso, un diplomado sobre resolución de conflictos. Y había una parte que me llamó la atención que hizo este coach o este expositor, y decía, los problemas siempre van a existir, siempre.
El punto es que no permitas que un problema se vuelva un conflicto y que sepas tomar los problemas y resolverlos. Claro, esta clase no era de cristianos, ¿verdad? Y nos daba algunas cosas para poder resolver los problemas, sobre todo manejo de conflictos, porque pues estamos en el banco y en mi área es mucho de manejar relaciones interpersonales y soluciones y cómo poderte llevar con la gente. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención y es decir, la gente que no tiene a Dios, la gente que no tiene a Dios sabe perfectamente que su vida va a ser llena de problemas. El detalle es que la gente que tiene a Dios, no sé quién le dijo, que cuando viene a Dios, los problemas se desaparecen. Si alguien te dijo que cuando vienes a Dios, los problemas se desaparecen, quizás te fuiste a una iglesia que se llame Pare de Sufrir, o Sufre Menos, o dame lana y te hago que sufras menos, es algo que no existe. Los problemas existen, los problemas son reales, los problemas son parte de esa realidad que Dios permite para que puedas experimentar a Dios. El detalle no es que existan los problemas, mis amados, mis amadas. El detalle es que con quién vas a solucionar esos problemas. Puedes solucionarlo como el llanero solitario, Juan Sin Miedo, o algún personaje de Millennial que yo no sé cuál sea, que se asemeje con Juan Sin Miedo y el llanero solitario, y algunos si lo buscan en Google y luego me platican cuál es el de hoy. Pero esta parte interesante es, puedes decir, pues Dios no funcionó y resolver el problema tú solo, o puedes incluir a Dios y entonces resolver el problema con Dios. El punto no es que el problema deja de existir o los problemas dejan de existir, sino el punto es con quién estás cuando tienes que solucionar un problema. Si estás solo o estás con Dios. Y es completamente diferente. No te va a dejar de doler, porque igual y te duele una parte de tu cuerpo, te duele algo. Es un hecho, pero con Dios tienes esperanza y tienes al Dios de tu lado que puede darte soluciones y puede redireccionar las cosas. Si lo quieres hacer solo, está comprobado en muchas partes y cómo lo puedes ver por estadísticas, que las drogas, el suicidio y toda la gente que está metida en la cárcel no supo manejar los problemas solo. ¿Por qué? Necesitó un paliativo o necesitó algo para distraer su mente y resolverlo o que pensara que estaba resuelto. Y puedes ver infinidad de caos porque cuando no sabes cómo resolverlo y no hay nadie a tu lado, lo que haces es doparte, olvidarte o irte por la tangente y no enfrentarlo. Entonces, esta primera situación que le presenta Jesús a los discípulos, a los apóstoles, antes de que fueran sus apóstoles, es: boga mar adentro, métete, obedece, ten fe. Ellos dicen, charros, o sea, este cuate, podrían haber dicho, este cuate está loco, o sea, ahorita no vamos a pescar nada. Y a lo mejor dijeron, bueno, pues enseñó, se desvivió una hora ahí enseñando, 2 horas, 3 horas ahí enseñando, bueno, pues algo dijo bueno, y pues más o menos, pues vamos a hacer algo. Y hacen algo interesante porque dicen, mira, te voy a decir el por qué no va a pasar, porque estamos fuera de tiempo, fuera de horario, y porque en la pesca esto es imposible. Pero hay una acción de Pedro y eso marcó su destino y marcó su propósito. Y hay ocasiones en que en tu vida va a llegar un punto de quiebre donde Dios va a definir si marcas o no marcas tu destino, tu propósito. Porque él hace aquí una declaración y dice, mas en tu palabra echaré la red. Fíjense, esto está muy grueso. No dice, está bien, Señor, obedezco y le echo. Sí. Mira, es imposible, no te creo, quizá, bueno, más bien no te creo, es lo que estás diciendo es ilógico, no está en mí, pero por lo que tú dices, por obediencia, voy a echar la red.
¿Cuándo pasan los milagros? Los milagros ocurren cuando nuestra voluntad se alinea con la voluntad de Dios y lo que parece imposible y necesita un milagro se rompe. ¿Me explico? Hay una voluntad de Dios, está tu voluntad, ambas chocan, se alinean, escuchaste la voz, pusiste tus pretextos, pero fue más grande tu obediencia y tu fe que tus pretextos. ¡Pup! Chocan, caminan y se encuentran con una pared. Esa pared se llamó en ese momento, era de mañana, ya no había peces a esa hora, estabas hablando con gente profesional de la pesca que sabía que eso era imposible que pasara, pero como se alinean las voluntades y estás caminando en una misma voluntad con el Dios del cielo y la tierra, se produce un milagro. Y entonces ocurre algo, la pesca milagrosa, y entonces llenan las barcas y ellos en ese momento reconocen a Jesús como Mesías. Esto es muy de hombres. Lucas escribe para hombres y Lucas les está diciendo, o Lucas está escribiendo, pon atención cuando Dios habla, pon tus antenitas atentas cuando Dios está hablando. Abre bien tus ojos y pon tus oídos bien enfocados en lo que tienes que oír, porque puede ser que en lo que tú estabas buscando, que era un propósito, en ese momento Dios hable, ¡pum!, choque y se rompa la brecha y lo que tú no habías podido romper. Es en ese momento del reconocimiento del Mesías que entonces se da la misión. La misión en tu vida, el propósito en tu vida, se da cuando escuchaste a Dios, quitaste, a pesar de todos tus prejuicios y de todos tus paradigmas y de todas las tonterías mentales que a veces nos metimos desde niños, creemos y entonces Él nos capacita para hacer lo que tenemos que hacer. Y no me refiero solamente a que te capacite para pescar hombres, para ser un evangelista y para cambiar al mundo, que ese es el objetivo y el propósito de Dios, que cambiemos al mundo, sino que en ese momento puntual lo que ocurre es que muchas cosas pasan en tu vida y se alinean las situaciones y entonces entra un llamado, entonces entra una misión y es cuando tú estás alineado a la voluntad de Dios y las cosas empiezan a caminar y empiezas a caminar en eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí, de lo que estamos haciendo, no éramos aptos hace 10 años para hacerlo? Piensa un poquito y pon tu mente 10 años antes de esta fecha, de hoy, de octubre de 2020. Y piensa si lo que hoy desarrollas profesionalmente o como mamá o como esposa o como empresario, si serías capaz de hacerlo como eras hace 10 años. ¿Podrías hacerlo? O incluso antes de que Cristo llegara a tu vida. Yo me remonto a 1994 y yo estoy seguro, Fernando, ¿estás seguro de que no podría estar aquí? No podría tener el puesto que tiene en la empresa, no podría hacer lo que puede hacer, ni siquiera podría hablar contigo, ni menos estar escudriñando la Biblia, si no hubiera habido un rompimiento de Dios y un creerle a Dios a pesar de que mis capacidades no daban para esto. Cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, Dios empieza a romper muchas cosas que quizás ni te has dado cuenta. Pero hoy eres capaz de estar sentado oyendo 1 hora de la palabra cuando hace 15, 20, 30 años no hubieras soportado ni 5 minutos de escuchar de la Biblia. Es más, ibas a la misa porque tenías que ir si eras de la religión católica o si eras de la religión tradicional y ni siquiera pelabas lo que decían.
e ibas una vez al año. Y hoy estás cada 8 días escuchando esto, o antes ni te interesaba, ahorita era jueves de fiesta o de otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la voluntad de Dios se alineó con tu voluntad, tus incapacidades se volvieron capacidades en Dios. Entonces, la parte importante y la parte interesante de cuando Dios llama y cuando Dios empieza a hacer esto es, obedece aunque no te estén dando tus paradigmas para lo que tú piensas que Dios quiere hacer contigo. De otra manera te vas a frenar. Y no te estoy enseñando un mensaje positivo. Es más, te voy a ser honesto. Muchas cosas las he estado escuchando, las he escuchado por muchos años en muchos de los cursos que me dan en TEC, en ITAM, en muchas universidades y en muchos lugares. ¿Y sabes por qué los puedo escuchar en muchos lugares de estos? Porque es una palabra que es universal y porque es la palabra de Dios y porque Dios es el dueño de todo pensamiento, porque de Él viene todo. Entonces, Él está fluyendo y dice, ¿sabes qué? Necesitas dejar que yo te dé la misión que tú tienes que tomar. En el momento que los apóstoles escuchan de esta misión, dice que dejan todo y le siguen. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando entiendes el propósito de Dios a tu vida, nada es más importante que el propósito de Dios en tu vida. Porque el propósito de Dios en tu vida está ligado a la eternidad y está ligado a lo que vas a encontrar allá arriba. Porque el propósito de Dios en tu vida está ligado a un día estar delante del Padre, delante del Hijo y decirle, aquí estoy. ¿Qué hiciste con lo que te di? Nada, me dio miedo. Fíjate, en algún momento veremos la parábola de los talentos, pero fíjate cómo es grande la palabra de Dios. Le dice a Pedro, no temas. No tengas miedo. No temas por lo que estás viendo. No temas por lo que vas a tener que hacer. No temas por lo que vas a tener que enfrentar. No temas por los lugares que vas a tener que tocar. No temas por la gente con la que vas a tener que hablar. No temas por el lugar de autoridad que te voy a dar. No temas por nada. No temas por tu familia. No temas por tus padres. No temas por el negocio de tu padre porque vas a dejar el negocio de tu padre. No temas por tus hermanos. No temas por nada. Porque cuando tienes miedo, cuando el miedo entra en tu vida, te paraliza y detiene el propósito y detiene el destino que Dios quiere para ti. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es nuestro miedo? Una de las armas que el diablo ocupa y que los demonios ocupan para destruirnos y para eliminarnos de la estrategia o eliminarnos del marco de acción es generar en nosotros miedo y temor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora que ya no está esto, ¿qué voy a hacer? Y ahora que ya no están estas condiciones, ¿qué va a pasar? Y ahora que ya no tengo esto, ¿cómo voy a hacer? ¿Y sabes cómo te das cuenta cuando tienes miedo? Porque te vuelves un nostálgico empedernido. ¿Y sabes cómo lo sé? Lo sé porque lo sé. Me acuerdo hace 15 años cuando una vez yo estaba en una reunión y me levanté y expuse el tema de una manera wow y todo mundo me aplaudió. Bien. 2020. Tu participación, Fernando. Es que no sé qué decir. Es que me siento inadecuado. No, es que no, ahorita no puedo. No, gracias. No, no. Creo que lo que pueda decir no tiene importancia. Pero yo me acuerdo
que en 1994, a las 13 horas con 25 minutos, estando en la calle General Anaya número 5, con mi primo Mario, recuerdo perfectamente que hablé de una manera tan precisa y di el resultado exacto. ¡Wow! No sirve. Dice que la gloria de Dios es día a día. Mis amados, si no aprendemos a vivir un día a la vez y a no pensar que los tiempos pasados fueron mejores que estos, el diablo nos va a paralizar. Deja tus éxitos del pasado y tómalos como parte de la historia para que alguien aprenda de ellos y alguien pueda tomar algo de sabiduría y tú puedas poner un ejemplo. Pero vive sin miedo el presente y enfrenta el presente con la victoria de Cristo. De otra manera, ellos no hubieran dejado la barca porque sus éxitos como pescadores eran muchos y lo que tenían que enfrentar era pescar un espécimen que nunca habían pescado. Una cosa es echar una red y pescar pescados o peces, porque todavía no son pescados. Y otra cosa es agarrar hombres que son necios, que te pegan, que te lastiman, que te traicionan y que piensan y que son más inteligentes a veces que tú, humanamente. El cambio de misión de Cristo hacia ellos es un cambio de misión trascendental porque les está dando un nuevo core, una nueva forma de pensar y una nueva dimensión de propósito y una completa nueva empresa, una nueva empresa. No quieras que las nuevas empresas que Dios te está dando se parezcan a las anteriores. Si bien vas a tomar ciertas cosas, las nuevas empresas te tienen que desafiar para que puedas desafiar tu fe, para que puedas desafiar lo que Dios ha dado a tu vida y para que puedas aplicar lo que tantos años Dios ha estado hablando a tu corazón. Entonces, las nuevas empresas implican caminar en una fe renovada cada día. Suelta, y creo que eso ya lo había dicho en otra ocasión, en otra reunión, pero suelta lo que tengas que soltar y no dejes que el diablo te meta temor. Por eso Cristo le está diciendo, no temas, porque te vas a enfrentar con todos tus problemas y tus rollos mentales y deja la nostalgia a un lado. Hay momentos en que somos nostálgicos, tendremos nuestros días de nostalgia. ¿Te acuerdas, manito, te acuerdas allá en esos hace 10 años cuando hicimos ese? Sí, ¿no? Y ahí estamos todos ahí chillando y con los violines. Aquí tengo un violinista, ¿no? Y que lo vamos a invitar cuando estemos recordando, ¿no? Y ahí estemos ahí chillando y recordando todos esos ayeres. Está bien, es un momento, pero no puedes vivir tu vida en esa manera. No puedes vivir tu vida de esa manera, no puedes vivir en esas situaciones, porque de otra manera el nuevo propósito, la misión que Dios está dando, no fluye. Porque en la primera de Pedro, cuando le dijeron, imagínate nada más a Pedro como niño espiritual, aléjate de mí, Satanás, cuando lo reprendió Cristo. Ha hablado Satanás por ti, hazte para allá. ¿Qué haría un nostálgico, sin propósito, flemático y melancólico, más que cristiano? Se manchó, se pasó. ¿Lo oíste, Andrés? ¿Oíste lo que me dijo? ¿Oíste lo que me dijo? ¿Sí viste lo que me dijo? Felipe, ¿tú fuiste testigo de lo que me dijo? ¿Se pasó? ¿No ve que me lastima? ¿Sabes qué? Yo tengo un papá y tiene una empresa y yo soy pescador. Entonces, pues gracias, Cristo, pero
pero yo me voy con mi papá. ¿Y si hubiera regresado a pescar? ¿Por qué se mantuvo Pedro? Porque entendió desde el principio, el primer contacto con Cristo, que uno cuando toca, pone las manos en el arado y dice, soy cristiano y camino con Cristo, nada es más importante que terminar lo que uno empezó. Porque de otra manera te consideras indigno. Entonces, es muy importante que tengamos claro nuestro propósito en esta tierra. Que tengamos claro que fuimos llamados para pescar hombres y que si no estamos haciendo eso, tenemos que venir a Dios y seguirlo. No te estoy diciendo que tomes un curso de cómo pescar hombres. Curso de pescar hombres número 355, 402, ¿no? Sección A. No. Acércate a Dios sinceramente y dile, necesito aprender a pescar hombres. Tú me dijiste que si yo te sigo, si yo te escucho, si yo busco de ti, tú me capacitarías para pescar hombres. Y pídele eso. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos no queremos pedir eso porque sabemos lo que implica. Ay, esta cuate va a aceptar a Cristo. Luego tengo que estar resolviendo los problemas a todo mundo si no puedo con los míos. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Mis problemotas y mi Diosito. Por eso la Biblia da todo este contexto. Y fíjense en este pasaje de Marcos 1:22. Porque quiero ligarlo con esto que estamos viendo. Desde el 21 dice, y entraron en Capernaum, aquí ya le seguían, aquí ya estaban con Cristo, y los días de reposo entrando, y los días en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas 1:32-35 dice de esta manera. Perdón, no es Lucas 1:32-35. Es Lucas 4. Lucas 4:32, perdón, no 1:32. Lucas 4:32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y el versículo 35 dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Quiero que me sigas en esta idea. La gente se admiraba de Cristo porque tenía autoridad, porque no hablaba como los que les enseñaban normalmente y no pasaba nada en sus vidas, porque lo que él decía lo creía. ¿Y sabes dónde radica eso? En saber quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Pregunta ontológica o pregunta del ser que se hacen todos los filósofos para ser filósofos. Pregunta de filosofía número 1 en cualquier universidad del mundo. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Pero la primera, ¿quién eres? Primer pregunta o de las primeras preguntas que te hacen en cualquier curso que te den sobre motivación, sobre lo que sea. ¿Quién eres? ¿Quién soy?
Si no sabes quién eres, entonces no sabes ejercer la autoridad. No hay forma de cumplir tu propósito si no sabes quién eres. Y si quieres que te lo diga, soy un hijo, en 5 palabras. Ahora sí parecía como 1, 2, 3. Te lo voy a decir. Soy un hijo de Dios, con todo lo que implica. ¿Quién eres? Soy un hijo de Dios. Si entendemos y comprendemos lo que implica ser un hijo de Dios, entonces vas a entender en nombre de quién vives y en nombre de quién hablas. Si no entendemos quién soy, entonces no tengo autoridad. Y una de las cosas que te va a romper el mundo, el demonio, tus paradigmas y la gente es quién eres. Tu propósito va a hacer que te olvides quién eres. Todo este mundo está diseñado para que te olvides quién eres realmente y te conviertas en lo que alguien más quiere que seas. ¿Qué quiere que seas este negocio? ¿Qué quiere que seas Facebook? ¿Qué quiere que seas Instagram? ¿Qué quiere que seas TikTok? ¿Qué quiere que seas Twitter? ¿Qué quiere que seas Sara? ¿Qué quiere que seas Berka? ¿Qué quiere que seas Amazon? ¿Qué quiere que seas Netflix? ¿Qué quiere que seas alguien? Me llamó mucho la atención esta semana una declaración que hizo una de las nietas de Billy Graham. Billy Graham es un evangelista que ya murió, parece en 2018, y Billy Graham muere y él evangelizó miles de personas, millones de personas y llegó a muchos países. Y ella decía y le externaba al New York Times que no va a hablar por su abuelo, porque no puede hablar por su abuelo, pero ella conoció los principios de su abuelo. Y ella decía que los cristianos no están de acuerdo con lo que Trump predica y enseña, porque los cristianos no son lo que él enseña de narcisismo ni la forma en que él es. Y que no va a comprar a los cristianos a través de la palabra, de la demagogia, a través de todo lo que dice y de toda la forma en que usa a los cristianos para que voten por él. Y ella estaba muy enojada y hace es todo un artículo en el New York Times, pero ella hace esa declaración y a mí me llama mucho la atención porque a veces nos olvidamos quién somos y todo mundo nos moldea a lo que ellos quieren que seamos. Y eso nos resta autoridad y nos hace perder el propósito de nuestra vida. A veces no son los problemas, mis amados. A veces no es el azar, el destino, todas esas cosas. Sino en ocasiones es que se nos olvidó para qué nos salvó Dios. Se nos olvida que un día estábamos en una barca, que escuchamos su voz, que escuchamos lo que nos decía, que nos hizo una petición, que nos preguntó, ¿me crees? ¿Crees en mí? Y que dijimos, sí. ¿Quieres jugártela conmigo? ¿Quieres caminar conmigo? Y dijimos, sí. Que dejamos lo que se supone que teníamos que dejar. Y dijimos, llévame a donde me tienes que llevar y enséñame lo que me tienes que enseñar. Y de repente nos volvimos otra vez temerosos y el diablo nos dijo, mira dónde te metiste. Y nos volvimos nostálgicos.
y se nos olvidó. Y de repente estamos haciendo lo que otros nos dijeron que teníamos que hacer, que ni siquiera es lo que Dios nos llamó a hacer. En la tarde, en un momento que no estaba en el trabajo y que estábamos en la comida, estaba leyendo sobre Éxodo, y él les dice claramente, vas a entrar a esa tierra, va a entrar el ángel de Jehová contigo, pero no quiero que hagas alianzas con los pueblos que están ahí, porque te van a llenar la mente de lo que no quiero y te van a desviar hacia sus dioses. Destrúyelos. Ojo, no estoy diciendo que destruyamos a nadie, porque nosotros somos sal del mundo, sino en ese momento puntual, para que no vayan a hacer una locura, porque ya pasó que alguien fue y hizo una locura, porque un pastor dijo que me los chute y ahorita me pongo unos balines aquí y una bomba y me voy y me chuto a todos los que me encuentren, ¿no? No. En ese momento Dios les dice, no son lo suficientemente fuertes de carácter, de temperamento y de madurez para estar en medio de un pueblo. Y van a hacer alianzas y se van a perder. Y de repente se les va a olvidar quiénes son y para qué los saqué de Egipto y lo que tienen que conquistar. No tenemos que destruir a nadie. Lo que tenemos que destruir son todos los argumentos que nos metieron aquí y que nos están limitando en el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que enfocar quién es Dios y caminar en eso y entender que el mundo nos necesita más de lo que nosotros lo necesitamos a Él. La Escritura nunca dice que para que no nos echemos a perder nosotros y nos corrompamos, el mundo es la sal y nosotros estamos en ese mundo y entonces ellos salan nuestras vidas para que sobrevivamos. Eso no lo dice la Escritura. Lo que la Escritura dice, mis amados, es que para que el mundo no se pudra, nos dejó a nosotros. ¡Wow! ¡Qué grueso y qué directo y qué ofensivo! Sí, es muy ofensivo. Pero el mundo se corrompe y se pudre sin la sal del mundo. Y la sal del mundo somos nosotros. Por eso no podemos perder nuestro propósito de vista. Por eso no podemos perder nuestro llamado. Adelante, David, creo que tienes levantada tu mano. ¿O no? Ah, no, perdón. Era yo. Perdóname. No sé lo que hacía. Moví el cursor y puse una manita aquí y yo estoy pensando que ibas a decir algo. Ay, Fernando. Es que son las 9. Ya fue un aviso. Entonces, al final del día, mis amados, Dios va a tocar, Dios va a hablar a tu vida, Dios tiene un propósito, Dios tiene una misión, Dios capacita. Nada es más importante que ese propósito. Pero la pregunta que siempre tienes que resolverte para enfrentar cada día de nuestras vidas es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y en nombre de quién estoy. Porque eso es lo que me da autoridad en la tierra y en lo que haga. Lo que me da autoridad no es otra cosa sino quién soy, porque soy un hijo de Dios, porque tengo a Cristo en mi vida, porque el Rey de Reyes está cuidando mi vida, porque Él es el que va delante de mí, porque Él es mi bandera, porque Él es mi estandarte, porque Él es el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, porque Él es el que lleva mi vida a buen puerto, y porque no hay nada importante o más importante en esta tierra para Él que nuestras vidas, de tal manera que sacrifica a su Hijo por nosotros.
Entonces, aún con nuestros errores enormes, si venimos en una posición de arrepentimiento, de entendimiento, de realmente saber que lo hicimos mal y rendirnos y quebrar esta cosa que se llama servicio, más bien doblar esto que se llama servicio y entender que no somos nosotros, sino es Él actúa, acciona y repara y restaura lo que tiene que restaurar, porque nos ama. Pero no se te olvide quién eres y para qué estás. Y algo que esta lección a mí me dejó mucho, o esta clase me dejó mucho, fue, te llamé a pescar hombres, te llamé a ir donde la gente necesita saber que hay una esperanza. Y te capacitaré para hacer lo que humanamente no podrías hacer. Y bueno, hasta aquí le dejo. Creo que esta ha sido la lección de hoy. ¿En qué está basada? Pues en la doctrina de la fe en Dios, por supuesto, y es una doctrina donde la fe es un accionar, donde la fe se acciona, donde la fe se ejecuta, donde Pedro y ellos pudieron haber dicho, pues está chido, qué bueno que pescamos tanto, Dios te bendiga, Cristo, nos vemos, ¿no? Échale ganas, Cristo, sigue conquistando, conquista, yo estoy contigo. Y esas a veces son las actitudes, yo estoy contigo, ni es cierto, ni estás con él, ¿no? Sino es la fe de accionar, mis hermanos. Es la fe donde dice, ¿le entras? Le entro. Y si ya pusiste las manos en el arado, quiero recordarte, yo las puse, no las quites y no vuelvas atrás. Y no tengas temor de nada. Cuando tengas miedo y te está paralizando, luego piensa de dónde viene el miedo. De tu incredulidad, de tu falta de fe, o te están mandando dardos el diablo. Y entonces, cuando entra esa duda, entra ese miedo, tienes que accionar en fe y volver a Dios y decir, soy un hijo de Dios, Dios me llamó, nación santa, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, yo tengo un propósito, yo tengo un destino. Y te voy a decir algo. Te acabo de decir uno de los propósitos que tenemos como hijos de Dios. Pero si por alguna razón dices, pero no sé claramente para qué rayos estoy parado en la tierra, hoy, no mañana, cuando terminemos, vas, te encierras en el baño, en la bodega, no sé, donde puedas encerrarte tú solo, no te vas a encerrar mucho tiempo para que no te empiecen a gritar, ¿dónde andas? Donde puedas estar solo y dile al Espíritu Santo y dile a Dios, Dios, muéstrame mi propósito específico en esta tierra. Me urge saber para qué estoy respirando aún. Necesito el propósito. Porque como les hemos dicho y lo hemos hablado, y mi esposo lo ha hablado, yo lo he hablado, el propósito trae vida. El propósito trae vida. Entonces, encuéntralo ya. Rápido, rápido, rápido en Dios. Dios lo necesito. Búscalo como desesperado. ¿Cuál es el propósito? Oye, pero ya tengo tantos años y ya llevo 40 años en la iglesia. Pues si no lo tienes, no importa que lleves 80 años y que tengas 70 y que lo que sea, como sea, encuéntralo ya. Encuéntralo ya. No importa si llegaste al principio de la jornada, en medio de la jornada o al final de la jornada. Y eso lo explica Dios. Lo que importa es cuál es la actitud que tienes en el momento en que llegas a la jornada laboral, ¿me explico? Algunos llegaron a las 8 de la mañana, otros llegaron a las 12 del día y otros llegaron a las 6 de la tarde. Y los tres recibieron la misma paga. Porque el detalle es la actitud, no a qué horas llegas. Y el detalle es cuando Dios te llama, que lo escuches. Y eso es muy importante. Entonces,
No te menosprecies ni te elimines tú solo ni te autodescalifiques. Si no tienes el propósito, nunca es tarde para encontrarlo. Lo triste es que te vayas de esta tierra sin haber encontrado tu propósito. Eso sí es triste. Y Dios no quiere que eso pase en nuestras vidas. El primer propósito es acércate a Él porque te va a hacer pescar hombres. Ese es nuestro primer propósito. ¿No sabes qué hacer con los peces? No te preocupes, hay mucha gente que sabe qué hacer con los peces, ya que están pescados. No te preocupes, tú no te afanes, pero el chiste es que los pesques. Porque como no sabes ni pescas, ni nada, tú péscalos y Dios va a saber qué hacer con ellos. ¿Vale? Pues bueno, eso es todo, mis amados. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna conclusión, algo que quieran comentarle a los demás o que quieran hacer algún énfasis.